Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Natividad Díaz Ayuso. Señora Díaz, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Miren, nos estábamos haciendo una pregunta. La Comunidad de Madrid ha hecho una serie de test rápidos a todos los profesores y algunos de ellos han dado que podrían ser positivos, con lo cual habrá que hacerles un PCR. Bueno, si eso es así y en la proporción que más o menos ha surgido, ¿qué va a hacer la comunidad? ¿Contratar interinos? ¿Hay interinos suficientes para ocupar esos puestos? Pues sí, efectivamente, lo que haríamos sería esa contratación extraordinaria de interinos. Tenemos bolsas distintas preparadas para esta situación. Lo que pasa es que las cifras en Madrid son siempre enormes. Entonces, cuando uno piensa en los 11.000 que vamos a contratar, cree que esto es casi imposible, pero estamos hablando en realidad de 2, 3 profesores por colegio. Luego, esto claro que es posible y es algo que tenemos pensado. Y lo que estamos viendo también es que el contagio se puede producir en cualquier lugar, en cualquier ámbito, no especialmente en el colegio, como señalabais. De hecho, aún no se han abierto y el problema ya está fuera. Y nosotros, sobre lo que tenemos que estar ahora, en una situación muy complicada, en un comienzo de curso absolutamente anómalo, es tener todas las precauciones y estos protocolos activados para que, mientras tanto, la vida siga adelante. Bueno, se reúne hoy con el señor García Page, el que dijo que Madrid era una bomba radioactiva vírica. ¿Han estado en contacto ustedes? ¿Él le ha explicado esa frase, ha pedido algunas disculpas o, al contrario, ha insistido en ello? No, si hablamos para organizar esta propuesta que les hice a los 2 presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y de Castilla y León para vernos hoy, y se disculpó. Y yo creo que esto no tiene más historia. No ha habido guerras entre comunidades autónomas, no ha habido esta pelea entre administraciones, sí la ha habido entre las comunidades autónomas y el gobierno, donde efectivamente las de signo socialista pues han sido más leales, ¿no? Porque son del mismo partido, pero ya les digo yo que si no es por esto estarían exactamente igual. Hay comunidades autónomas, como puede ser la de Aragón, que ha pasado un verano horrible y ha tenido que pasar una situación dificilísima por su cuenta. Y bueno, nosotros también en Madrid ya tenemos una situación que evidentemente hace que, y se está viendo, que el pico de este contagio suba, no se resiente en la capacidad hospitalaria, en las UCIs tampoco, y por esto lo que estamos haciendo es pues todo lo que está en nuestra mano. Hemos triplicado la capacidad serológica. Nosotros en marzo estábamos haciendo pues a lo mejor entre 15.000 PCR semanales y esta capacidad que tenemos ahora nos lleva a las 150.000. Luego tenemos que seguir confiando y sobre todo lo que quiero trasladar es ese mensaje de tranquilidad a las familias, puesto que yo entiendo que esto es muy complicado. Jamás nos habíamos visto en una situación como esta, pero lo que yo estoy viendo en estos días es que hay colectivos que no solo piden que demos soluciones, sino que también adivinemos los problemas con meses de antelación, pero solo nos lo piden aquí en Madrid. Nosotros hemos sido los primeros en dar un paso adelante y decir vamos a clase, y somos los que se supone que llegamos tarde. Y estos escenarios y este plan lo llevamos trabajando desde principios de julio. La conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del gobierno del pasado viernes fue fructífera, sirvió para cosas. Pues normalmente sirve para que los presidentes autonómicos traslademos nuestras preocupaciones y realmente poco más. Pero afortunadamente, como digo, entre autonomías, sin embargo, nosotros ya estamos haciendo nuestros lazos. Por ejemplo, este verano, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid hemos firmado un protocolo antiincendios único, histórico y también de emergencias, de manera que no hay fronteras, porque los bosques no entienden de las mismas. Y hemos estado colaborando en los incendios forestales entre las 3 comunidades autónomas, que es también lo que vamos a tratar hoy, con la educación, con la sanidad, con los transportes o con el empleo, porque así sabemos, si yo cierro un colegio en Madrid, qué tienen que hacer los padres en Castilla y León o Castilla-La Mancha, y también porque hay muchísimos ciudadanos de las 2 comunidades que vienen a los hospitales madrileños, a los centros de salud, etcétera, y que utilizan también el mismo abono transporte. Entonces, hay algo que esas conferencias de presidentes para mí se han servido, que es para que entre nosotros establezcamos más relación y que colaboremos este verano también en los incendios forestales, por ejemplo, de Cáceres. Al final hacemos España desde las autonomías. Yo soy una firme defensora de que el Estado autonómico es simplemente la delegación del Estado en estos territorios. Nosotros somos representantes del Estado ahí, delegados, para hacer España desde el gobierno hacia abajo. Y sí que creo que tiene que haber más colaboración y más antelación ante
cosas que estamos viendo que hacen falta que se hagan al unísono. ¿Usted se sigue sintiendo señalada por el Gobierno central? Yo lo que veo sobre todo es que hay una campaña despiadada contra la Comunidad de Madrid y no se dan cuenta de que a mí me podrá afectar más o menos y he de recibir todas las críticas que sean y las he de asumir, porque para eso estamos aquí. Pero no se dan cuenta de que muchas veces hacen un daño profundo a Madrid y a los intereses de Madrid y con todo esto también a España, porque si se hunde Madrid, se hunde España y la imagen de Madrid es la imagen de España para nuestras fronteras. Entonces, a la hora de la inversión, a la hora de nuestros empresarios, todo esto al turismo, todos esos ataques hacen mucho daño. Mire, si hemos sido los primeros en decir que los niños van a clase, vamos tarde. Si hemos tenido este verano, por ejemplo, había 3 brotes en Aragón, una familia era de Madrid, pero ¿y los otros 2 de qué eran? Nosotros no hacemos esto. Nosotros cuando hemos detectado brotes en Madrid no hemos empezado a ponerle etiquetas a las personas de dónde vienen. Después, hemos tenido un problema el primer día con el tema, solo el primer día, con las colas serológicas, entre otras cosas, porque hemos sido, yo creo que de las únicas que hemos hecho un test a todos los profesores y las imágenes fueron el primer día. Y siguen con esto, pero no cuentan que después todo se ha solucionado y que el resto de los días ha funcionado todo con total normalidad. ¿Que hay un colegio que tiene problemas? Será un colegio de Madrid. ¿Que hay un colegio que funciona bien? Será de otra comunidad autónoma. Y entonces, esto es todos los días, todo el rato. Entonces sí que estamos señalados. Y además, poco protegidos, porque siendo la capital de España, somos una comunidad muy vulnerable por los aeropuertos, por ser el kilómetro cero de las carreteras, por ser también el kilómetro cero de la red ferroviaria. Luego somos una región muy vulnerable porque todo el mundo tiene familia en Madrid o trabaja o tiene alguna relación con Madrid. Es decir, que no es lo mismo la relación que tiene un vallisoletano con un valenciano que Aragón, Valencia con Madrid, que es siempre una relación directa. Nosotros necesitamos un plan nacional de movilidad y de sanidad y necesitamos vernos. Y el Gobierno dice que se preocupa mucho de Madrid, pero ni nos reciben ni nos hemos visto todavía para hacer una estrategia conjunta, porque somos una España dentro de otra. Madrid es España. España no es Madrid, pero Madrid sí es España. Y si no nos ayudan y si no hacemos entre todos una estrategia para cuidarla, evidentemente siempre vamos a tener más problemas para sortear este virus, no solo por la densidad de población, sino por esta situación estratégica y por ser el motor económico de este país. Entonces, nos necesitamos y hay mucha preocupación, pero poca ayuda. Paco Rosell, el director de Mundo, le quería preguntar. Buenos días, Paco. Buenos días, Paco. Adelante, Paco. Sí, buenos días. Te lo he dado. Señora Presidenta, buenos días. Me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto. Primero, efectivamente, como se ha dicho, el coronavirus no está en los colegios, pero en los colegios sí pueden hacer de propagación del mismo. Tenemos 2 experiencias, que un poco los antípodas, que puede ser en Alemania, que se han detectado algunos casos, pero parece que está controlado medianamente la reactivación escolar, y otro caso dramático que es el de Israel, durante que han obligado a cerrar los colegios. Me gustaría saber un poco cómo evoluciona esa situación. Por otro lado, es verdad que el dato de infectados se hacen más PCRs y por tanto no podemos sacar conclusiones, pero teme que se pueda producir de la evolución de esas infecciones algún tipo de colapso hospitalario como el que vivimos en la anterior oleada. Y en tercer lugar, usted se queja, y yo creo que con razón, del señalamiento explícito que cada vez que interviene el presidente del gobierno, incluso el ministro de Sanidad, el señalamiento constante de Madrid. Pero frente a ese señalamiento se considera que está defendida por su propio partido, en el sentido de él ve que está arropada convenientemente frente a estos ataques que cree o que está recibiendo usted. Bueno, yo creo que en el caso de Alemania, de Francia, y también ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en algunos colegios, y también de Israel, estuve preguntando y los protocolos con los que comenzaron no eran los mismos, ni en el uso, por ejemplo, de las mascarillas, ni de las distancias. Nosotros hemos preparado una vuelta muy ambiciosa y es complicada en Madrid, porque estamos hablando de más de 2.400 colegios, es decir, que cada vez que en Madrid aplicamos algo es a lo grande. He de recordar que este curso, por cierto, también prohibimos los móviles en las aulas, que es algo con lo que comenzábamos este curso, es decir, va a haber menos alumnos por clase y vamos a dejar el móvil fuera del colegio para que los niños sean niños, para que estén más concentrados, para que tengan más trato con el profesor, que esa autoridad no sea menoscabada, que últimamente teníamos problemas en estos casos, y que la vuelta al colegio, como digo, sea muy segura. Nosotros, evidentemente, no tenemos una bola que te vaya anunciando, ¿no?, todo lo que va a ocurrir en el futuro. Yo sí sé
que los colegios están volviendo con mucha ilusión a Madrid, porque siempre vemos también los casos de los profesores preocupados, a los que les quiero dar todo mi apoyo y entender que la situación es muy complicada para ellos y para los directores de los centros. Pero está todo muy programado. Hemos estado estos días en el Bercial de Getafe, en el Soledad Sainz de Colmenar Viejo, en el Colegio Antonio Machado de Alcobendas. Puedo contar colegios por todas partes, Francisco Orellana en Arroyomolinos, que los directores de los centros y esos equipos directivos están poniendo todo a disposición de sus alumnos, porque ellos conocen mejor que nadie cómo son sus instalaciones y cómo ir al mínimo detalle. Entonces, los protocolos, evidentemente, son muy estrictos, se desinfecta el colegio al menor contagio. Si un niño, como pasa en el trabajo, como está pasando en todas partes, si hay un contagio, el niño se va a casa, mientras se recupera, le hacemos un test a toda la clase para ver si ha habido más contagios y, evidentemente, a partir de ahí Salud Pública nos va diciendo si ha habido un solo contagio, pues no se cierra el aula. Si ya ha habido a partir de un número determinado, pues habrá que contemplarlo. Si solo está en esa clase, pues evidentemente esa es la clase que se queda y aún así se sigue desinfectando todo el colegio y se vuelve a hacer PCRs a los profesores. Es constantemente a rastrear, constantemente a aislar y volver a empezar. Y la vida sigue hasta que tengamos la vacuna, porque si no, esto sería un colapso. Y como todo el mundo sabe, si los niños no vuelven a clase, se pierde una generación de alumnos. No pueden estar eternamente en casa, ni por ellos ni por los padres. Sobre el colapso hospitalario, a ver, tenemos un problema en este país. Tenemos un problema de falta de médicos y de enfermeros, faltan. Luego nosotros tenemos que hacer un sobreesfuerzo con ellos después de lo mal que lo han pasado en estos meses. Es cierto que es otro sector que se ha visto mucho más afectado todavía y sobre el que vamos a tener que hacer un refuerzo, sobre todo presupuestario, para ayudarles en los doblajes, en esos turnos cada vez más difíciles que tienen. Pero es cierto que los hospitales y las UCIs no han pasado del 11% con respecto al peor momento de la epidemia, por muchos motivos, entre otras porque al utilizar todas las mascarillas la carga vírica es mucho menor, también porque los mayores se están cuidando mucho más, gracias a las personas mayores de 40 y no digamos gracias a las personas mayores de 60 y de 70, hemos podido contenerlo y también porque ahora mismo esa transmisión se está produciendo entre edades más jóvenes y sobre todo en el ámbito familiar, porque es un virus que es altamente contagioso, pero los ciudadanos piensan que porque son amigos, familiares y se conocen no se transmite y casi todos los brotes este verano se han producido en las casas, en las bodas, etcétera. Incluso también en grandes espectáculos. Por eso he tenido que tomar una medida contra mis principios, que ha sido cancelar corridas de toros. Vamos a poner líneas de ayuda al toro de Lidia, pero hemos tenido que vernos en una situación dificilísima por eso. Y sobre si me veo defendida o no por mi partido, lo estoy absolutamente respaldada por el presidente del Partido Popular, por Pablo Casado, con quien hablo frecuentemente y siempre está preocupado por toda la situación de Madrid, porque él es un político que además se debe a Madrid, pero sobre todo por quien me tengo que ver respaldada y con quien tengo que estar cerca es con la comunidad educativa, con los sanitarios, con los funcionarios, que son las personas que van a dar un paso al frente, y sobre todo quiero verme respaldada porque los padres confíen en estos proyectos que estamos presentándoles y son ellos los que necesito que ahora nos den su apoyo. Y reconocérselo también pues a las cajeras y a los cajeros de los supermercados, a los farmacéuticos que en los momentos más duros de la epidemia dieron un paso al frente y estuvieron ahí para que todo funcionara, o el conductor de un autobús de la MT, o un taxista que todos los días también se expone, todos nos vamos a exponer de una u otra manera a que la vida siga y que con precaución y con confianza y solidaridad entre todos esto se sortee. Me queda tiempo me quedan 30 segundos. Es que la pregunta de Paco era muy larga. Eran tres en una. No, la pregunta, si me permites, Carlos, es, presidente, buenos días. ¿Tiene presupuesto la Comunidad de Madrid para poder contratar a los interinos y a los profesores de apoyo? ¿Tienen en este sentido alguna partida que va a llegar desde el Gobierno central? Porque esto es importante ver, porque al final el apoyo se ve también en la economía y en el dinero. Sí, una parte de este plan viene del Fondo No Reembolsable del Gobierno de la Nación, que lo hemos destinado en primer lugar a la sanidad, después a la educación y luego ya en partidas menores para otros sectores que se ven afectados y luego porque nosotros también hemos hecho un apoyo adicional hasta llegar en total a los 400 millones de euros para que la Comunidad de Madrid en los colegios y en las universidades se vuelva con las mejores y las mayores precauciones. Son y 57. Miquel, ¿lo puedes decir en 10 segundos? Sí, señora. Buenos días, presidenta. Buenos días. ¿Qué tal se lleva usted con Torra? Nos respetamos como todos los presidentes autonómicos.
¿Qué santa es usted? Pero poco más podría decirle. Isabel Natividad Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho estos minutos en su Muchas apretada agenda. gracias. Gracias Un por abrazo. todo.